Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia y Doctora Ninette Rodríguez. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Por el Gusto. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Arantzazu Figueroa y recuerden que este programa está dedicado a la educación, a la cultura general, a aprender algo nuevo en cada uno de los temas, ¿no? Se transmite aquí a través de Radio Turquesa los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde y pues también tenemos distintas plataformas donde si por algo no alcanzaron a escuchar el programa, pues lo pueden escuchar completo. Estamos a través de YouTube, de Spotify y también estamos a través de Instagram y Facebook. Todo está unificado como Arantzazu Figueroa 8, por si quieren ver por ahí los contenidos. Y recuerden también que si es de su interés el programa, pues ahí en las diferentes plataformas, pues pueden dejar algún comentario, alguna recomendación de distintos temas que a lo mejor les gustaría que tocáramos por aquí, que tocáramos en este programa. Fíjense que el día de hoy vamos a platicar de un tema que me encanta y me apasiona desde pues la primera vez que lo descubrí, que lo conocí. Estoy hablando de la ciencia ficción. Últimamente, con el tema del cine, pues se han hecho muy famosas las películas de ciencia ficción, ¿no? Aquellas que nos describen mundos futuristas o a lo mejor también mundos del pasado, pero diferentes a las realidades que nosotros estamos viviendo, ¿no? Inclusive también se podría decir que se describen situaciones, se describen cuestiones sociales que tienen que ver con un universo, digamos, paralelo, pero que está sucediendo a lo mejor en este mismo momento de tiempo y espacio, ¿no? Pero en otro lado. Fíjense que es muy, muy interesante porque la ciencia ficción, pues nace como un género narrativo, es un género literario que tiene sus antecedentes desde los años 1800 y pico. De hecho, uno de los primeros relatos que se considera de ciencia ficción es Frankenstein, de Mary Shelley. Este es como el primer cuento o relato que se considera de ciencia ficción, ¿no? Por haber traído con diferentes partes del cuerpo a una persona a través de la electricidad y todo a la vida. Y bueno, de ahí pues han surgido muchísimos autores, distintas también narraciones y demás, pero no se denominaba así, no se denominaba ciencia ficción. Es hasta el año de 1926 cuando sale una revista muy interesante ya en los Estados Unidos que se llamó, porque ya apenas en el año 2000 y pico dejó de distribuirse, pero duró casi 80 años publicándose y se llamaba Amazing Stories. En esta revista, pues de lo que trataban era precisamente de, a través de relatos de literatura, pues contar sobre aquellas historias que eran futuristas o que también hablaban de diferentes avances científicos, tecnológicos, inclusive sociales y que planteaban escenarios distintos. Pero vamos a ir por partes definiendo este maravilloso género literario que es la ciencia ficción y que ahora pues ya se pasa también a el cine, cortometrajes, obras de teatro y muchísimos productos en la actualidad. La ciencia ficción nace como un género narrativo que sitúa escenarios en unas coordenadas espaciotemporales imaginarias y además diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos, tecnológicos y sociales y, por supuesto, el impacto que tienen en la sociedad, ¿no? En las relaciones entre todos nosotros. En ocasiones se llegó a llamar literatura de anticipación, porque para algunos autores, como Julio Verne, pues llegaban a anticipar el surgimiento de logros científicos o de logros tecnológicos, ¿no? A lo mejor a ustedes les suena Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, en estas narraciones, en estas novelas de Julio Verne, que eran muy, muy adelantadas a la época, pues él especula estos mundos imaginarios con algunas bases científicas que se pueden tener. De hecho, hay ciertos autores que dicen que la ciencia ficción es ciencia posible, pero que
que todavía la tecnología no nos alcanza para llegar a desarrollar todas estas creaciones y todos estos inventos, pero realmente como que es algo posible, o sea, realmente se puede pues avanzar en este tipo de ámbitos, y muchísimos autores que también, o científicos, que están relacionados más bien con el mundo de la física, de la química, pues también están como relacionados con las terminologías que se tratan en los libros de ciencia ficción o en las historias de ciencia ficción, ¿no? Aunque nace precisamente como un género literario, un género especulativo que relata acontecimientos posibles, siempre posibles, desarrollados primeramente en un marco imaginario, y pues que la veracidad o la verosimilitud pues se fundamenta en narrativas en los campos que tienen que ver con las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción, o sea, el desarrollo de la trama, puede girar en torno a un gran abanico de posibilidades, como algunos de ellos son los viajes interestelares, la conquista del espacio, las consecuencias que pudiera traer un desastre terrestre o un desastre cósmico, ¿no? También tienen que ver temas con la evolución humana, a lo mejor con las mutaciones a causa de condiciones medioambientales, los robots también están en esto, la realidad virtual, las civilizaciones alienígenas y muchísimos más géneros y ramas de imaginación que están ligadas a la ciencia ficción. Pero lo interesante es que no siempre los mundos tienen que tener que ver con un futuro, ¿no? Sino que también pueden estar hablando, como decíamos al principio, del pasado o en este mismo tiempo, pero en un espacio diferente, ¿no? En estos lugares o en estos universos paralelos que últimamente pues también han sido motivo de muchísimas películas de ciencia ficción. Y como bien les decía, el término nace apenas en el año de 1926, aunque ya haya habido relatos anteriores a que se definiera este término, pero nace en el 26 de la mano del escritor Hugo Gernsback, que lo utilizó en la portada de esta revista que está interesantísima. Si ustedes quieren echarle un vistazo por ahí en internet a esta famosa revista que se llamaba Amazing Stories, donde pues con los años y todo se fue haciendo como un gran ícono de las historias de ciencia ficción. De hecho, grandes autores como Julio Verne precisamente, como Edgar Allan Poe, que es más bien poesía de terror, pero también tiene algunos cuentos que pueden caber en la ciencia ficción, inclusive Nikola Tesla, fueron algunos de los escritores de esta revista. Y aunque Hugo Gernsback y su hermano fueron quienes la fundaron, como que no supieron bien trabajar lo monetario y enseguida se fueron a la bancarrota. No duraron mucho siendo ellos los dueños de esta revista, cuando ya pasó a distintas manos a lo largo del tiempo, pero duró casi 80 años publicándose esta revista específicamente dedicada a los relatos de la ciencia ficción. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para concluir el tema y por supuesto para saludar a nuestros invitados del día de hoy, que estamos muy contentos de que nos acompañen. Así que hacemos una pausa, estamos aquí en su programa Por el Gusto. La verdadera humanidad no siempre consiste en desear ayudar a aquellos que están siendo menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. Por el Gusto. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estábamos platicando antes de irnos al corte sobre este género que nace como género literario, como de una narrativa de imaginación, que es la ciencia ficción, que pues ahora con las herramientas que tenemos a través del cine, pues podemos tener acceso a muchas más pues historias, escenarios, especulaciones científicas. Esto es lo que lo hace como un género distinto y un género que en muchísimas ocasiones se puede considerar hasta serio o de narraciones que prevén ciertos futuros, ¿no? Que pueden ser utópicos o pueden ser distópicos. Y decíamos que aunque el término en sí nació en el año de 1926 de la mano del escritor Hugo Gernsback, que tenía su revista que decíamos Amazing Stories, pues ya desde antes había habido relatos de ciencia ficción, como la primera obra que se considera es la obra de Frankenstein de Mary
Mary Shelley en el año de 1818, pero posteriormente, en los años 30 del siglo XIX, Edgar Allan Poe escribió también relatos que pueden englobarse dentro del género de la ciencia ficción. En el siglo XIX también aparece Julio Verne, que se centraba mayormente en el desarrollo de ingenios e inventos científicos, pero seguramente que la primera mitad del siglo XX fue lo que se podría decir la época de oro de la ciencia ficción, ¿no? Con la aparición de autores como Isaac Asimov, que es el que escribió la historia de Yo Robot, Aldous Huxley, que de hecho aquí platicamos en algún momento de su libro, de Un Mundo Feliz, George Orwell con Rebelión en la Granja, o Ray Bradbury con sus Crónicas Marcianas. Son unos de los relatos pues, de ciencia ficción pues muchísimo más famosos, ¿no? Y ya en los años 80 y 90, con el uso de la informática, de las computadoras, pues también empezaron a surgir muchísimas más historias y ya basadas en, pues ahora sí como que en cosas que eran más tangibles que los predecesores, ¿no? Que todavía no estaba como desarrollada tanto esta tecnología de los ordenadores y la informática y demás. Y fíjense que también es como una visión, estos autores que decíamos desde antes, es como una visión. Parece contradictorio el término, pero tiene sentido. Tenían visiones retrofuturistas. ¿Por qué retro? Porque son de épocas pasadas, porque son de los años 1800, 1900, pero que veían hacia el futuro. Entonces, a este tipo de autores se les denomina retrofuturistas, ¿no? Y es una idea que se tenía del futuro en las novelas del siglo XIX, por ahí principios del XX, ¿no? Y dicen que también existe, pues, la ciencia ficción dura y la ciencia ficción suave o blanda, ¿no? La ciencia ficción dura son historias que tienen muchísimo más rigor científico, detalles y argumentos que tienen que ver con muchos descubrimientos, mucho más tecnicismos, mientras que la ciencia ficción blanda o suave, pues es más imaginación, ¿no? Es más fantasía de a lo que me dé el pensamiento, a lo que me dé que pueda imaginar, lo haremos así. Así que la suma de todo esto, pues ha ido creando diferentes escenarios, ¿no? Diferentes historias que nos hacen pensar en futuros cercanos. Y pues también, ya para terminar con esta breve introducción a la ciencia ficción, fíjense que hay terminologías muy interesantes que están ligadas directamente con estas historias, ¿no? Yo les voy a decir 3 términos que vamos a ver mucho en ciencia ficción, ¿no? Robot. Los robots, ¿qué son, no? Se definen como máquinas o ingenios electrónicos programables que son capaces de manipular objetos y realizar diversas tareas u operaciones. Esos son los robots, ¿no? Se consideran máquinas. Después, un androide. ¿Qué es un androide, no? Bueno, puede ser también un tipo de robot o un organismo sintético antropomorfo, es decir, que trate de imitar la apariencia humana y además de imitar la apariencia, pues también simule algunos aspectos de su conducta de manera autónoma. Eso sería un androide, ¿no? El que tiene similitudes con nuestra morfología, con la morfología humana. Y también hay otro término en estos seres que vemos o leemos más bien en los relatos de ciencia ficción, que son los cybers o los cyborgs, ¿no? Fíjense que estos son interesantes porque son criaturas compuestas de elementos orgánicos y también de dispositivos cibernéticos o electrónicos. Los cybers o cyborgs serían generalmente con la intención de mejorar las capacidades de nuestra parte orgánica mediante el uso de la tecnología. Y bueno, así puede haber muchísimos otros términos, muchas cuestiones. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein con el universo flexible también es pues una de las teorías que está muy metida en todas estas historias de ciencia ficción. Hasta aquí le vamos a dejar, espero que les haya gustado. Vamos a hacer otra brevísima, ahora sí que chiquitita pausa, y vamos a regresar con nuestros invitados del día de hoy, que precisamente pues traen un tema relacionado, ¿no? No con la ciencia ficción, porque esto sí es real, pero que se relaciona mucho con la tecnología. En un momento se los presento. Howard Gardner define a la inteligencia como la capacidad de resolver los problemas que uno encuentra en la vida y la capacidad de hacer u ofrecer un servicio que se valora en la sociedad. Por el gusto.